Desinflamar es curar. Como lo revela el iris de los ojos, la naturaleza de toda dolencia interior del cuerpo es inflamatoria. Inflamación, congestión o irritación, sabemos que es fiebre o calentura, y es este proceso que se inicia en las mucosas del aparato digestivo, el que se extiende a los demás órganos afectados por cualquier dolencia, determinando la clasificación de enfermedades que constituye la patología. Como lo revela el iris, de la zona digestiva parte la ofensiva inflamatoria del órgano afectado por cualquier dolencia. Según esto, el arte de curar es el arte de desinflamar, cosa que jamás se conseguirá con cirugía, drogas, antibióticos, inyecciones o radio. Ahora, desinflamar es refrescar, o sea, es cuestión térmica solamente. Esto solo será posible afiebrando la piel para descongestionar el interior del cuerpo o derivando directamente el calor de las entrañas con baños genitales, de tronco, aplicaciones de barro en el vientre, etc. Pasemos revista a las más conocidas dolencias del hombre y veremos comprobado lo dicho. Pulmonía es inflamación de los pulmones. Pleuresía es inflamación de la pleura. Bronquitis es inflamación de los bronquios. Gastritis, dispepsia es inflamación de la mucosa estomacal. Enteritis es inflamación del intestino delgado. Colitis es inflamación del intestino grueso. Apendicitis es inflamación del apéndice. Amigdalitis es inflamación de las amígdalas o anginas. Hepatitis es inflamación del hígado. Meningitis es inflamación del cerebro y meninges. Nefritis es inflamación de los riñones. Orquitis es inflamación de los testículos. Metritis es inflamación de la matriz o útero. Ovaritis es inflamación de los ovarios. Cistitis es inflamación de la vejiga urinaria. Sinusitis es inflamación del seno frontal o maxilar. Uretritis es inflamación de la uretra. Prostatitis es inflamación de la próstata. Basta para demostrar nuestro concepto. Vamos a explicar algo más que resume nuestro punto de vista en presencia de toda dolencia. Cualquiera que sea el nombre o manifestación del trastorno orgánico que sufre una persona, siempre se origina y mantiene por desarreglos digestivos de intensidad variable, a su vez, derivados del desequilibrio térmico del cuerpo. Sabemos que el normal funcionamiento de nuestro organismo requiere la existencia de una temperatura uniforme de 37 grados, tanto sobre la piel como sobre las mucosas del aparato digestivo. De aquí que el estado de enfermo está caracterizado por el calor más intenso al interior de su cuerpo que sobre su piel y extremidades. Naturalmente, de la intensidad de este desequilibrio térmico depende también el grado de alteración funcional del organismo, o sea, la gravedad de la afección. Como sabemos, fiebre gastrointestinal es raíz y punto de apoyo de toda dolencia. En enfermos crónicos, por debilitamiento de su energía nerviosa, la fiebre o calentura no sale a la superficie de su cuerpo, concentrándose en el interior de su vientre, donde origina y mantiene putrefacciones intestinales que desnutren e intoxican progresivamente, dando lugar a las diversas manifestaciones morbosas que erróneamente se clasifican como males diferentes. Hemos dicho que solo cura o libera la enfermedad aguda caracterizada por fiebre exterior. De aquí que para que desaparezca la enfermedad crónica es preciso derivar a la superficie del cuerpo su calentura o fiebre interna, equilibrando sus temperaturas y así normalizar sus funciones de nutrición y eliminación en que descansan en el proceso vital. Mediante reacciones nerviosas y circulatorias provocadas en la piel por conflicto con el frío del aire, del agua o por clavaduras de ortigas, es posible producir fiebre artificial externa y con ella combatir la calentura o fiebre destructiva de las entrañas. En la misma medida que aumentamos el calor en la superficie del cuerpo, disminuirá también el exceso de calor malsano de su interior. Se obtendrá así el equilibrio térmico indispensable para la normalidad orgánica que es salud integral del cuerpo. Descongestionadas las entrañas mediante la fiebre curativa de la piel, se conseguirá también eliminar a través de esta las materias morbosas que impurifican el cuerpo enfermo y que alteran la composición y circulación de su sangre. El estado de enfermo se caracteriza por calor en el interior que en la superficie del cuerpo. El arte de curar debe dirigirse siempre a deshacer el desequilibrio térmico, refrescando el interior del vientre y congestionando la piel del sujeto. Insisto, junto con combatir la fiebre interna, es necesario también producir sobre la piel fiebre artificial. Para lograr estos objetivos tenemos que seguir dos caminos: refrescar el interior del vientre, actuando directamente sobre él, y además activar la circulación sanguínea en la superficie del cuerpo mediante las reacciones de calor que se producen por conflicto de la piel con el frío del aire, del agua, o también combinando el frío de esta con el calor del sol o del vapor, como ya se explica en el lavado de la sangre. Cuando la piel del enfermo está fría e inactiva, difícilmente se conseguirá hacerla reaccionar con el frío.
El calor sobre ella también puede ser peligroso si el pulso está agitado. Entonces tenemos en la irritación que producen las clavaduras de ortigas frescas el recurso salvador para producir fiebre curativa. Lavativas de agua natural, baños genitales y de tronco, compresas frías y mejor de lodo sobre el vientre son medios adecuados para refrescar el interior del cuerpo. Baño de aire frío, frotaciones y chorros, paquetes, ortigaduras y el lavado de la sangre al vapor o al sol son medios adecuados para congestionar la piel y al mismo tiempo descongestionar y refrescar el interior del vientre, pecho y cerebro del enfermo. Con lo expuesto, queda definido el criterio que nos guía en la curación de todo enfermo. Cualquiera que sea el nombre con que se clasifique su dolencia, el tratamiento salvador debe dirigirse siempre a procurar normalizar la digestión del paciente y activar su eliminación cutánea. Todo esto se obtendrá equilibrando el calor interno y externo de su cuerpo y también con dieta cruda de frutas o ensaladas. Con lo expuesto, tenemos que mi régimen de salud para adultos descansa en 3 aplicaciones: lavado de la sangre, lodo en el vientre y alimentación de frutas crudas o ensaladas de la época. Naturalmente que el éxito depende de la constancia con que se efectúe. Restableciendo la normalidad digestiva del enfermo, este elabora sangre pura y, activando su eliminación cutánea, expulsará de su organismo lo inservible y perjudicial a su economía. Actuando de esta forma es posible alejar por regeneración orgánica todos los males del hombre, sin distinción de síntomas o clasificaciones, salvo casos de lesiones nerviosas o mutilaciones quirúrgicas, de afecciones de nacimientos y de aniquilamiento de la energía vital por intoxicación medicamentosa. Llámense los procesos morbosos cáncer, tuberculosis, sífilis, diabetes, lepra o locura. Estos desaparecerán siempre que se consiga regenerar el fluido vital del enfermo mediante buenas digestiones y activas eliminaciones de su piel. En todo caso, el agente que restablece la salud es la fuerza vital del organismo que está afectado. Y vuelvo a leer eso. El agente que restablece la salud es la fuerza vital del organismo afectado. Lo que no haga la propia naturaleza del enfermo no lo hará nada ni nadie. Solo la naturaleza cura, porque solo ella posee la fuerza de reacción necesaria para restablecer la normalidad funcional del organismo. Pero para que la naturaleza cure, según mi doctrina, es necesario colocar el cuerpo en equilibrio térmico, descongestionando su piel y refrescando sus entrañas. Las intervenciones quirúrgicas, drogas, antibióticos, sueros, vacunas, inyecciones, electricidad, rayos X o radio, lejos de favorecer la energía curativa del organismo, la deprimen en definitiva, aun cuando pasajeramente la estimulen. Es preciso que sepa que el tratamiento medicamentoso de los enfermos, especialmente el que se inocula en su sangre, rebaja su vitalidad, llegando a imposibilitar toda reacción salvadora. Los agentes naturales, en cambio, favorecen y aumentan la energía vital del enfermo, activando su resistencia orgánica y defensas naturales, favoreciendo la vuelta a la normalidad funcional del organismo, que es salud integral. Así, el aire puro vitaliza y purifica la sangre. La luz y el sol activan la función nerviosa, destruyen impurezas orgánicas y favorecen su expulsión del cuerpo. Entonces, nuevamente, habla de temas que ya tocamos, claro. El aire puro vitaliza y purifica la sangre. La luz y el sol activan la función nerviosa, destruyen impurezas orgánicas y favorecen la expulsión del cuerpo. El agua fría y su vapor, combinados en el lavado de sangre, combaten la fiebre interna, equilibran las temperaturas interna y externa del enfermo y favorecen las eliminaciones generales. La tierra, en unión con el agua, o sea, el lodo, es el mejor descongestionante, purificador, calmante y vitalizante de que disponemos para actuar localmente. Asimismo, frutas crudas, ensaladas y semillas de árboles constituyen alimento y medicina, porque nutren, refrescan y purifican al mismo tiempo. Tengamos siempre presente que el organismo enfermo, siguiendo leyes inmutables de la naturaleza, siempre tiende a sanar, nunca a agravarse, porque la ley de la vida involucra la ley de la defensa. Las llamadas complicaciones no son obra de la naturaleza, sino efecto de tratamiento inadecuado o perjudicial con cirugía, fármacos, vacunas, inyecciones, antibióticos, electricidad o radio que, sin remover la causa del trastorno orgánico, combate los síntomas, o sea, las reacciones defensivas del organismo, dificultando o paralizando la obra salvadora de éste. Cerrado el camino de la defensa por esos medios, la naturaleza busca otros, dando lugar a las complicaciones. Curar sin dañar es el objeto que se persigue al normalizar las funciones orgánicas.
Desintoxicar al enfermo en vez de impurificar su sangre con medicamentos es el medio más seguro de levantar su fuerza vital, único agente curativo. Iniciándose todo proceso morboso por desarreglos digestivos, lógicamente la vuelta a la salud de todo enfermo debe empezar por restablecer su digestión mediante el refrescamiento del interior de su vientre afiebrado, un vientre afiebrado o calenturiento. Congestionando su piel inactiva, se favorecerá la eliminación de lo malsano por los poros. Por fin, dieta vitalizadora de frutas crudas y ensaladas formará sangre pura, evitando putrefacciones intestinales que desnutren e intoxican a un mismo tiempo a todo enfermo. Enfermo que consiga normalizar su digestión sanará, cualquiera que sea el nombre de su mal. A la inversa, todo procedimiento curativo está condenado a fracasar en el paciente si no se obtiene la normalización de su función digestiva. Priesnitz, con sus abluciones y compresas húmedas, Kneipp, Lust y Padre Tadeo, con sus chorros de agua fría y envolturas húmedas, Cugne, con sus baños fríos al bajo vientre y sus vapores, Rickley, con sus baños de aire frío y del sol, y Just, con sus fajados y cataplasmas de lodo sobre el vientre, han inmortalizado sus nombres, realizando milagrosas curaciones mediante sencillos procedimientos destinados a equilibrar las temperaturas interna y externa del cuerpo enfermo, para así normalizar sus funciones de nutrición y eliminación. Con lo expuesto, podemos afirmar que la salud no se conquista, se cultiva cada día mediante el equilibrio térmico del cuerpo, de acuerdo con las revelaciones del iris de sus ojos. Según lo dicho, mi doctrina térmica procura la salud del hombre al margen de la patología y terapéutica, porque no diagnostica enfermedades, no da remedios y tampoco cura. Se abre así una nueva orientación para conquistar el bienestar de la humanidad, mediante la normalidad funcional por equilibrio térmico del cuerpo. Por fin, lo que da la salud cura la enfermedad. De aquí que respirando aire puro, manteniendo buenas digestiones y activa eliminación cutánea, nadie puede morir, salvo accidente, aunque viva entre microbios. ¡Wow! Muy interesante, y para mí hay que repasar otra vez desde el inicio, mucho otra vez. Pero bien, continuamos entonces, capítulo 14, parásitos y microbios. Nada de afuera que entre en el hombre puede hacerlo inmundo, mas las cosas que proceden del hombre, esas son las que dejan mácula en el hombre. Marcos 7:15. El epígrafe que encabeza este capítulo es argumento concluyente contra la teoría de la infección microbiana. A los escribas y fariseos que vituperaban a los discípulos de Jesús porque comían con manos sucias, siendo ellos tan meticulosos de su aseo para evitar impurificarse, el maestro sapientísimo les dijo: nada de afuera que entre en el hombre puede hacerlo inmundo, mas las cosas que proceden del hombre, esas son las que dejan mácula en el hombre. Como es aforismo jurídico que donde la ley no distingue, no le es lícito al hombre distinguir la sabiduría de este concepto en lo espiritual, también es verdad en lo fisiológico. Fascinante, porque yo nunca lo había tomado esta frase de Jesucristo. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de ella. Aquí es simplemente otra traducción, pero también lo dice, la sabiduría de este concepto en lo espiritual también es verdad en lo fisiológico. La inmundicia que enferma al hombre no entra a su cuerpo por obra de los microbios que vienen de afuera, sino que ella se elabora en las putrefacciones intestinales de su vientre afiebrado. Estos productos de corrupción son los que dejan mácula en sus cuerpos e impurifican su sangre. Según esto, cuando oigamos hablar de infecciones, pensemos siempre en putrefacciones elaboradas en un aparato digestivo afiebrado. En lugar, pues, de perseguir microbios en el cuerpo enfermo, debemos siempre combatir su fiebre interna, refrescando sus entrañas y congestionando su piel. Se comprende entonces que la salud del hombre es cuestión de temperaturas y equilibrio térmico de su cuerpo. Mi doctrina reconoce la existencia de microbios y bacterias, sí, pero niega que estos seres sean causa del desarreglo funcional del organismo que caracteriza el estado del enfermo, cualesquiera que sean sus manifestaciones. Si es que dice, te puedes ir como ya ves las mamás le dicen a sus niños, no vayas a la lluvia, no estés en los charcos, no chapotees, acabas de comer, te va a entrar un frío y te vas a enfermar. Es que dice, mi doctrina reconoce la existencia de los microbios y bacterias, pero niega que éstas sean causa del desarreglo funcional del organismo. ¿Por qué? Porque dice, se comprende entonces que la salud del hombre es cuestión de temperaturas y equilibrio térmico del cuerpo. Si las temperaturas y el equilibrio térmico del cuerpo está en orden, no hay tema con los microbios y las bacterias. Respirando aire puro, manteniendo buenas digestiones y actividad eliminadora de la piel, riñones e intestinos, nadie puede morir, salvo accidente, aunque vive entre microbios.
Mientras se procura instruir al público acerca de los peligros que el microbio representa para la vida del hombre, poca o ninguna importancia se ha dado a la acción de los parásitos, cuya contaminación es funesta para la humanidad. Como más adelante trataremos de estos, ahora solo señalaremos uno de los aspectos de este tema. La diferencia esencial que existe entre parásitos y microbios está en que los primeros, los parásitos, se nutren de los alimentos con que se mantiene el individuo que los aloja, o a expensas de su sangre y materias vivas de su cuerpo, como sucede con los microbios, como sucede, perdón, con las lombrices, la triquina, las vinchucas, los piojos y el arador de la sarna. Pues claro, vuelvo a leer esto. La diferencia esencial que existe entre parásitos y microbios está en que los primeros, los parásitos, se nutren de los alimentos con que se mantiene el individuo que los aloja, o a expensas de su sangre y materias vivas de su cuerpo, como sucede con las lombrices, la triquina, las vinchucas, los piojos y el arador de la sarna. En cambio, los microbios se desarrollan en putrefacciones de materias orgánicas, las que a un tiempo requieren sustancias muertas y temperatura de fiebre. El microbio se nutre de estas materias putrefactas cuya disgregación favorece, haciendo en el cuerpo una obra de saneamiento análoga a la de esas aves que se alimentan de cadáveres en descomposición. Vemos, pues, que así como los parásitos son para el hombre elementos de perturbación y de muerte, los microbios constituyen un aliado de la vida orgánica porque, nutriéndose de sustancias perjudiciales para el organismo, favorecen su remoción y eliminación, lo que equivale a ayudar al saneamiento de la sangre y tejidos del cuerpo. Esto se revela en el iris de los ojos de todo enfermo. La presencia de microbios no aparece como anormalidad en el iris. En cambio, cuando hay parásitos, como lombrices y arador de la sarna, se manifiestan con claras señales de anormalidad. Como se explica en mi obra, el iris de tus ojos revela tu salud. Esta es la mejor prueba contra la teoría microbiana como causa de los males del hombre. El microbio está siempre bien donde se le encuentre, pues sus actividades y su vida en todo momento se desarrollan en armonía con las leyes inmutables de la naturaleza. Y claro, es que si el microbio está ahí es porque las leyes de la naturaleza permiten que ahí esté en el lugar donde se tiene que encontrar. Como acabamos de decir, su misión es hacer de policía en los tejidos, devorando sustancias orgánicas muertas en descomposición, introducidas en el organismo por alimentación cadavérica y derivadas de putrefacciones intestinales, las que quedan retenidas por deficientes eliminaciones de su piel, riñones e intestinos. Y aquí hay una nota del autor. ¿Cómo es posible que todos los médicos se hayan engañado toda su vida unánimemente? Es que no hay que tomar por unanimidad de opinión lo que solo es simple uniformidad de enseñanza. ¿Qué pueden opinar estos jóvenes educandos, así está escrito, educandos, pendientes solo de aprender bien la lección que les permita pasar luego a flameantes hombres de ciencia? Alfredo Helsby. Las mismas leyes que dirigen el movimiento de los astros, que regulan las estaciones del año y que mediante el instinto constantemente guían al irracional por el camino de la normalidad, estas mismas leyes, decimos, colocan al microbio en el sitio y misión que le corresponde para contribuir a la armonía universal, fundamento de la vida. La enfermedad que es anormalidad, desorden, no puede tener por causa una acción armónica y ordenada como la que desempeñan los microbios que obran obedeciendo a la ley natural. Atribuir un efecto anormal, como es la enfermedad, a una acción normal como la desarrollada por el microbio, es caer en el absurdo de aceptar un efecto contrario a la naturaleza de la causa que lo produce. Al culpar al microbio como causante de sus males, el hombre no quiere reconocer su propia obra, porque, contraviniendo la ley natural, cada cual se constituye en el peor enemigo de sí mismo. El ser racional, para cuya alimentación se han hecho frutas y semillas de árboles, abandonando estos alimentos vivos, puros y energéticos, come sustancias cadavéricas y con ello acumula en su cuerpo las materias extrañas que debe remover el microbio. Olvidando sus propios errores de vida, sin razón, el hombre culpa a los microbios de las putrefacciones que envenenan su sangre, originan sus enfermedades y preparan prematura y trágica muerte por autointoxicación. La vida orgánica precisa de la acción microbiana para subsistir y desarrollarse. Sin microbios es imposible la vida vegetal o animal. En efecto, plantas y árboles tienen sus raíces en la tierra, pero no se alimentan de este elemento. Si los árboles incorporasen la tierra a su economía, a medida que se desarrolla, se irán dejando un hoyo a su alrededor, y está hablando de los árboles del tronco, ocurriendo precisamente lo contrario.
Las raicillas de árboles y plantas incorporan sustancias misteriosas elaboradas por los microorganismos que actúan en la tierra a cierto grado de calor y humedad. Análogo fenómeno ocurre con los alimentos que ingiere el animal. No nos alimentamos de lo que comemos, sino de lo que digerimos, y la digestión es una fermentación microbiana de los alimentos que solo puede ser benéfica cuando se desarrolla a 37 grados, calor normal del cuerpo humano. Repetimos, plantas y árboles por sí solos son incapaces de incorporar a su economía las sustancias de la tierra. Son los microorganismos que viven en ella los que se encargan de disgregar y elaborar los elementos que la tierra contiene para favorecer su absorción por las raicillas. Se produce así una fermentación microbiana de la tierra que precisa cierto grado de calor y humedad. También, los microorganismos del intestino del hombre disgregan los alimentos en sustancias simples para su incorporación a la economía del cuerpo, mediante una fermentación que, para ser sana, requiere la temperatura de 37 grados en el intestino. El microbio, lejos de atacar al organismo, lo defiende destruyendo las sustancias muertas acumuladas en él. Según la teoría que atribuye al microbio las enfermedades, un hombre sano puede convertirse en enfermo por una repentina infección. Sin embargo, la naturaleza nada hace a saltos, de manera que para pasar del estado de salud al de enfermedad, se requiere un proceso de desorganización de desarrollo más o menos largo y lento. La sangre se impurifica respirando aire impuro mediante prolongados desarreglos digestivos y por deficiente trabajo eliminador de la piel. Se comprende, entonces, que la enfermedad tiene un origen interno y no extraño al cuerpo, en lo que se diferencia del accidente. Conviene no olvidar que toda infección siempre supone en el organismo afectado dos factores previos: terreno impuro, formado por acumulación de materias orgánicas muertas, introducidas mediante la nutrición malsana, o sea, tu alimentación, y además temperatura febril, que es la adecuada para la descomposición, fermentación y putrefacción de las materias extrañas a los tejidos vivos del cuerpo. Faltando el terreno impuro o la temperatura de calentura o fiebre interna, no hay posibilidad para el desarrollo de una infección microbiana. Es esto lo que vemos cada día. Una casa desaseada durante el invierno, por falta de calor adecuado, está libre de pulgas, moscas, baratas o cucarachas y otros insectos que se crían en las inmundicias. Y aun cuando el tiempo sea caluroso, en una casa limpia tampoco se desarrollan esos huéspedes. También en el hogar se comprueba que en un día de calor de verano, la olla de comida que se deja de la mañana a la noche se avinagra y entra en fermentación pútrida. Para evitar este inconveniente se ha inventado el refrigerador, porque combatiéndose el calor se evita la putrefacción. Qué buena forma de ponerlo, así tenemos una mejor idea, ¿no? Tenemos una mejor idea con el refrigerador, con una casa limpia, pues no debería gestionarse ningún parásito acá. Con lo expuesto, es fácil comprender que si en un cuerpo enfermo se desea combatir una infección microbiana, bastará favorecer la eliminación por la piel, riñones e intestinos de las impurezas acumuladas en él y combatir la fiebre interna de su vientre. Nada de cazar microbios con venenos y antibióticos. Los síntomas agudos de toda infección solo nos revelan la fermentación del terreno impuro existente con anterioridad en el cuerpo afectado. Esta fermentación, requiriendo temperatura de fiebre interna, se favorece con el enfriamiento de la piel que concentra el calor al interior del vientre. Así se explica que los resfriados se originen y vayan unidos a infecciones intestinales, las que propiamente son putrefacciones intestinales, compañeras inseparables de toda dolencia. El argumento que se hace valer para probar que el microbio produce la enfermedad es este: si a usted le inyectamos el espiroqueta, le aparecerá la sífilis, pudiendo decirse otro tanto de la tuberculosis u otro mal. Sin embargo, este argumento solo prueba que el microbio ahí donde ha prendido, quiere decir HA, o sea, ha prendido, son palabras separadas para que no se vaya a escuchar así, como si algo se prendió. Vuelvo a leerlo. Este argumento solo prueba que el microbio ahí donde ha prendido ha encontrado un terreno favorable para su desarrollo, o sea, que ya existía el enfermo ignorado. Cuando se inculcó la bacteria, la cual ha puesto una fermentación del terreno malsano existente, dando lugar a diversos síntomas calificados sífilis o tuberculosis, ya estaba enfermo desde antes. Esto está demostrado por la iridología, que revela que tanto la llamada sífilis como la tuberculosis o el cáncer son estados crónicos de gran impurificación orgánica por malas digestiones permanentes. Por otra parte, conviene saber que los microbios no pueden vivir separados del terreno malsano que disgregan.
de manera que para inocularlos deben ir en el virus en que se cultivan. Lo que produce la enfermedad del individuo inoculado es el envenenamiento de su sangre por esta ponzoña y no por el microbio. Vientres afiebrados y pletóricos de inmundicias en putrefacción constituyen ambiente propicio para la vida y desarrollo de los diferentes microbios, cuyas especies varían como las lombrices según la calidad del terreno y la temperatura. Así, en el intestino, a 37 grados tenemos los benéficos bacilos de la digestión. A medida que se afiebra el vientre, aparecerán los dañinos microbios de la putrefacción y, por fin, los de la intoxicación, como en el tifus abdominal. A 37 grados, en el cuerpo humano no hay virulencias en ningún microbio. Es decir, los microbios virulentos que, con sus toxinas, atacan la vida del organismo, se desarrollan todos a temperatura de fiebre, vale decir, a más de 37 grados. Mientras mayor es la fiebre, más tóxicos son los microbios, porque se alimentan de materias más corrompidas y estos, a su vez, eliminan más venenos y por lo tanto más peligrosa es su presencia en el cuerpo enfermo. Se deduce de aquí que, para salvar al paciente de la intoxicación microbiana, debemos combatir su fiebre en lugar de perseguir los microbios. Toda infección microbiana desaparecerá mediante el refrescamiento del interior del vientre del enfermo y la actividad eliminadora de su piel, riñones e intestinos. No hay forma de probar con lógica, vale decir científicamente, que una infección que supone impurificación orgánica pueda desaparecer introduciendo en el cuerpo tóxicos en drogas, sueros, vacunas e inyecciones que, en todo caso, agravarán la impurificación existente, atacando más fácilmente la vida del cuerpo que la del microbio que se persigue. Cuando oigamos hablar de infecciones, no olvidemos que estas suponen putrefacción de materias orgánicas muertas en un organismo que ya estaba con fiebre o calentura. Putrefacción intestinal y no infección es, pues, nuestro concepto del origen y naturaleza de toda dolencia. Infección y putrefacción. Infección y putrefacción. Infección equivale a corromper por acción extraña al organismo y putrefacción a pudrirse por causa íntima, propia del cuerpo afectado. En otros términos, la infección viene de fuera y la putrefacción actúa desde el propio vientre del enfermo. Para la medicina profesional, las llamadas enfermedades son resultado de infección microbiana, aunque no se conozca o constate la presencia del bacilo culpable. Así, en la viruela se habla de infección a pesar de la inexistencia del microbio que debe transmitir el mal. Esta dolencia se clasifica entre las llamadas enfermedades infecciosas y se pretende evitar que se propague mediante la vacuna antivariólica. Mientras para la medicina ortodoxa la viruela es transmisible por infección de un enfermo a una persona sana, aun cuando no intervienen en esta dolencia ni microbios ni parásitos, para la doctrina térmica, esta constituye una crisis purificadora que supone activa defensa orgánica en el sufriente. Fíjate lo importante. Y que se dirige a expulsar de su cuerpo, perdón, es que aquí dice, se dirige a expulsar de su tuerpo. A veces en el libro me encuentro con ciertos comas o puntos o temas de la edición, de la editorial, pues, que llegan a confundirme, por eso a veces me traba un poquito. Pero bueno, no creo que signifique que quiera decir de su tuerpo, y que se dirige a expulsar de su cuerpo materias corrompidas en él acumuladas con anticipación. De aquí la producción de pústulas suppurantes de humor malsano, característica de esta crisis purificadora. En efecto, las viruelas son pústulas o granos que aparecen en la piel de todo el cuerpo y que maduran, secretando materias corrompidas acumuladas en el organismo enfermo. Esta crisis solo es posible cuando existe sangre maleada por herencia o putrefacciones intestinales crónicas de la víctima. Sabemos que en su acción defensiva la sabia naturaleza, regida por leyes inmutables, siempre actúa en defensa de la salud y vida de todo ser viviente. Las mismas leyes que dirigen el movimiento de los astros, que dirigen el instinto maravilloso de los irracionales y también la vida vegetal, estas mismas leyes, decimos, ordenan la vida fisiológica del cuerpo humano. De aquí que toda actividad natural de nuestro organismo está dirigida a mantener, defender o recuperar su salud y su vida mediante las defensas orgánicas que obedecen las leyes de la naturaleza de la que formamos parte. Tanto la temida viruela como todas las afecciones eruptivas de la piel, conocidas con los nombres de sarampión, alergias, escarlatina, erisipela, forunculosis, roseola sifilítica, urticaria,
llagas, chancros, postemas, etc., revelan actividades defensivas de organismos generalmente jóvenes que poseen suficiente vitalidad para provocar por la superficie del cuerpo crisis eliminadoras de materias corrompidas, acumuladas en su interior por herencia de sangre maleada y por crónicas putrefacciones intestinales del enfermo. Según esto, en estas actividades purificadoras actúa una fuerza propia del organismo afectado que expulsa al exterior materias extrañas y perjudiciales a su economía. Y siempre me pregunté todo el tema acerca de la viruela, y aquí se nos está explicando todo. Se explica así que no exista microbio causante de la viruela, como tampoco se ha descubierto el bacilo actuante en las demás nombradas fiebres eruptivas. En todas estas crisis, se trata de una acción que actúa del interior al exterior del cuerpo, a la inversa de toda infección que actúa de afuera hacia adentro. Se dirá que es innegable que la vacuna preserva de la viruela, como la afirma la propaganda médica. Vuelvo a leer esto. Se dirá que es innegable que la vacuna preserva de la viruela, como lo afirma la propaganda médica. Sin ánimo de polemizar sobre este punto, sostenemos que la vacuna tiene la triste propiedad de paralizar las defensas orgánicas. Esto es importantísimo. Sin ánimo de polemizar, sostenemos que la vacuna tiene la triste propiedad de paralizar las defensas orgánicas porque debilita la vitalidad nerviosa encargada de proteger la salud del cuerpo. Sabemos que el sistema nervioso es el dueño de casa del organismo y como buen padre de familia, está atento a todas sus necesidades y siempre dispuesto a defender su salud y su vida. Si este fiel y diligente poder vital es víctima de la acción debilitante y mortífera de vacunas, sueros o inyecciones, deja de actuar como fuerza defensiva, como sucedería al jefe de un hogar adormecido por intoxicación alcohólica. Pero a la naturaleza solo se le vence sometiéndose a sus leyes inmutables. Sofocada, paralizada o evitada, la defensa orgánica, que procuraba expulsar del cuerpo lo perjudicial a su economía mediante erupciones de la piel, o sea, lo que está haciendo la viruela, se obliga a retener lo malsano que en combinación con la ponzoña de la vacuna o los venenos de inyecciones o sueros acortan la vida de la persona, conduciéndola a una miserable existencia cargada de achaques y dolores. Se explica así el carácter maligno de la viruela y demás fiebres eruptivas, las que, tratadas según la doctrina térmica, dejan al cuerpo libre de materias extrañas y por lo tanto en mejores condiciones de salud que antes de la crisis. Equivocado y engañoso es, pues, el concepto médico que atribuye la alteración o pérdida de la salud del hombre a infección microbiana que actúa del exterior. Precisamente, el accidente se diferencia de la enfermedad en que mientras aquel tiene una causa extraña al cuerpo afectado, esta es efecto de una causa íntima que siempre parte del vientre afiebrado del enfermo, como lo revela el examen del iris de los ojos de observando según mi doctrina térmica. Las llamadas infecciones solo pueden referirse a los parásitos y nunca a los microbios. Una persona se puede infectar con sarna, lombrices, ladillas, vinchucas, piojos, etc., pero no con microbios, que necesitan encontrar terreno impuro y temperatura febril en el cuerpo en que prosperan. También en el reino vegetal, las infecciones son obra de parásitos y jamás de microbios. Vacunas, sueros, inyecciones y hasta transfusiones de sangre son verdaderas infecciones porque corrompen el organismo por acción extraña. Lo mismo puede decirse del aire envenenado del alimento tóxico. Evitando putrefacciones intestinales mediante el equilibrio térmico del cuerpo, se evitarán también las llamadas infecciones microbianas por falta de temperatura y terreno adecuado para la vida del bacilo. A su vez, el proceso putrefacto necesita temperatura febril en las entrañas del enfermo. Esta temperatura malsana generalmente escapa al termómetro, pero siempre es revelada por el iris de los ojos del sufriente, como le explica mi doctrina térmica. Con lo expuesto se comprende la sabiduría de este aforismo de Cugne. No existe enfermo con buena digestión, ni persona sana con mala digestión. Tampoco existe enfermo sin fiebre o calentura gastrointestinal, según el mismo sabio, aunque ésta no sea registrada por el termómetro. Putrefacción, pues, y no infección, es el origen y naturaleza de toda dolencia del hombre. De aquí también la unidad de todas las enfermedades que sufre la humanidad. Muy interesante este capítulo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.